Jesús se acercó a sus 11 apóstoles y les dijo: Toda autoridad tengo en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todas las cosas que les he mandado a ustedes. Y no se les olvide, yo estaré con ustedes siempre, hasta el final de los tiempos. La gran comisión, un mandato y una expectativa que Jesús tiene de estos 11 discípulos, o es una expectativa y un mandato que Jesús también tiene para todos aquellos quienes hemos decidido creer su mensaje y seguirle. Esta es la pregunta que vamos a responder en este episodio. Bienvenidos, mi nombre es Lisandro Montenegro y esto es Contexto. Recuerdo cuando tenía 13 años, porque fue la edad que tenía cuando me bauticé. Recuerdo que fue un día muy especial, obviamente para mí en mi caminar con Jesús, pero para mis padres y mi familia en general también. Este acto que demuestra un paso de obediencia público de algo que sucedió ya en mi corazón o que sucede en el corazón de todos aquellos que decidimos creer en Jesús. Recuerdo que ese día, durante el tiempo del servicio dominical, se me bajó la presión, me sentí mal. Entonces dudé en bautizarme porque no sabía si era algo que me estaba sucediendo porque no estaba preparado. Pero gracias a Dios, me recuperé y logré cumplir, el bautismo. Antes de bautizarme, yo recuerdo que se nos pidió al grupo de personas que nos bautizamos ese día que lleváramos un curso, una clase, la clase de discipulado, unas 10 o 12 lecciones aproximadamente de muy buena información que nos preparaban a entender mejor la doctrina y la teología de la denominación a la cual la iglesia pertenecía. También nos preparaba para que entonces hiciéramos este acto de bautismo de una manera que pues estábamos conscientes y preparados, que sabíamos lo que estábamos haciendo. No solamente esta clase de discipulado me permitió bautizarme, pero también recuerdo que al final del curso nos regalaron un certificado, firmado por el pastor y firmado por la persona a quien impartió el curso. Más adelante recuerdo que mi mamá encontró el certificado y le pegó una fotito, tamaño pasaporte que yo tenía, y lo enmarcó y lo pegó en la pared de mi cuarto. Felicidades, Lisandro, ya usted fue discipulado, ya cumplió con ese requisito. No sé cuál ha sido su experiencia y de pronto esto que le estoy contando pues es muy familiar para usted también. Pero me pregunto si cuando Jesús nos manda a ir y a ser discípulos, si se trata exactamente de esto, de una clase, de un curso que prepara a las personas para el bautismo. Ahora, en diferentes iglesias no solamente le prepara para el acto del bautismo, pero también para la membresía o de pronto para participar o servir en alguno de los ministerios de la congregación, ya sea trabajar con los niños, con los jóvenes, tocar un instrumento en la banda o de pronto ser diácono. De pronto la clase de discipulado se convierte más en un requisito para poder servir o cumplir algo. Y otra vez hago la pregunta, ¿de esto se trata hacer discípulos? ¿De esto se trata la gran comisión? Y como hemos tratado de presentar al inicio, ¿es para mí, es para nosotros, para la iglesia del siglo XXI, este mandamiento de ir por las naciones, bautizando, enseñando y multiplicando la misión y la visión de Jesús? Yo creo que no. Yo creo que hacer discípulos es más que solamente una clase. Y con esto no quiero decir que debemos dejar de hacerlo. Ahora, yo creo que muchas iglesias han dejado de hacer esto del todo, no se hace, y se piensa que hacemos discípulos meramente con el servicio dominical, que yo creo todavía es algo que nos hace falta mejorar. ¿A qué nos referimos entonces con la gran comisión y de qué se trata ir y hacer discípulos?
Para poder entender esto un poquito, quiero referirme al concepto de lo que significa ser un discípulo en el siglo primero. Ahora, en algún otro episodio en el futuro vamos a profundizar todavía un poco más en la relación de un rabí y un discípulo. Pero para poder explicar mejor lo que significa este mandato de la Gran Comisión, creo que es importante entender qué significa ser un discípulo en el siglo primero. Acá en Costa Rica, y yo espero que estos videos, que este material llegue mucho más allá de nuestras fronteras, utilizamos una palabra que entendemos muy, muy bien. Es la palabra mejenga. Ahora, quiero pedir disculpas en caso de que esta palabra signifique algo diferente en el país donde usted vive. Pero acá en Costa Rica, si yo anuncio que después de la reunión o después del ensayo va a haber mejenga, todas las personas que me escuchan entienden perfectamente lo que quiero decir. Mejenga es un partido de fútbol. Entonces, cuando yo digo que hay mejenga, las personas que quieren participar del partido de fútbol después de la reunión o después del ensayo van a traer sus implementos deportivos, van a estar especulando y conversando con quiénes van a jugar, si van a ganar, cuántos goles van a hacer. Todo esto dentro de una simple palabra, mejenga. En el primer siglo sucedía algo parecido con la frase sígueme. Cuando un rabí te daba esta invitación, este reto, el muchacho que recibía esta invitación entendía perfectamente lo que el maestro, lo que el rabí le estaba queriendo decir. Le estaba diciendo, yo creo y yo confío que tú tienes las cualidades y que tú tienes el potencial para ser como yo. Después de un proceso de caminar conmigo, de escucharme, de verme vivir, yo creo que tú puedes parecerte a mí. Pero no solamente es una invitación, no solamente era algo que le hacía pensar al chico, wow, alguien piensa que yo tengo lo necesario para ser como él, pero también era un sacrificio, era un reto, porque para seguir a un maestro implicaba que lo dejara todo. Cualquier cosa que se convirtiera en un obstáculo para cumplir la misión de ser como el maestro debía ser hecho a un lado. El sueño de casarse, el sueño de empezar un negocio o de pronto ir de viaje. Estas cosas, dentro de las muchas otras que pueden convertirse en obstáculos, era algo que había que dejar de lado para cumplir esta misión de seguir al maestro. Ahora, Jesús es bien reconocido a lo largo de los evangelios como un rabí. Y un rabí hace y tiene discípulos. Por ejemplo, en Juan 1:43, Jesús se le acercó a Felipe y le dice, Felipe, sígueme. No tuvo que entrar en más detalle. Él entendió perfectamente lo que significaba. El Maestro Jesús cree que yo puedo ser como Él, pero debo dejarlo todo para convertirme en su discípulo. Una vez que la persona aceptaba el reto del Maestro de ser su discípulo, le seguía a lo largo de un tiempo. En, Me parece que en Lucas 6:40, efectivamente, Jesús dice, el discípulo no es superior a su maestro, pero cuando éste haya culminado, haya terminado su proceso, será igual a su maestro. Esa es la evidencia de que Jesús estaba en el mismo negocio de lo que culturalmente se entendía como una relación rabínica. Él como rabí haciendo discípulos. Volvamos a Mateo 28. Después de su mensaje, de su muerte y de su resurrección. Lo que para mí y la manera de entenderlo es como la graduación de estos 11 apóstoles. Jesús les dice, muchachos, ahora les toca a ustedes hacer lo mismo que yo he venido haciendo con ustedes. Ahora les toca a ustedes ir por todo el mundo enseñándoles. Jesús pasó aproximadamente 3 años y medio con estos muchachos, quienes ahora están listos y preparados para ir y hacer lo mismo. ¿Podríamos decir que este mandato fue solamente para estos 11 apóstoles que fueron a esa montaña en Galilea y que recibieron esta instrucción de parte de Jesús? ¿O es para mí, Lisandro, y para cada uno de ustedes en el siglo XXI, en el mundo social y sociopolítico en el que estamos? ¿Es para nosotros también esta
esta misión de ir y hacer discípulos? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque nosotros nos consideramos cristianos, nos consideramos creyentes, seguidores de Jesús. Otra palabra que asocia a esos otros términos es la palabra discípulo. Si usted y yo nos consideramos discípulos de Jesús, si creemos que la invitación a ser como Él todavía es algo práctico en nuestro mundo, si estamos comprometidos a no solamente asistir y de vez en cuando participar de un programa y muy de vez en cuando ofrecer una ayuda económica a la iglesia donde nos congregamos, si hacemos eso, significa que nos hemos convertido, que hemos decidido ser discípulos de Jesús. Yo creo que no es lo mismo una clase de discipulado que me prepara para el bautismo o me prepara para la membresía o para servir en un ministerio que ser un discípulo que hace discípulos. Y quiero explicarle algo. En Juan capítulo 12, este pasaje está en el contexto de la entrada triunfal de Jesús, o sea, su última semana de vida. Y Jesús a lo largo de esa semana, perdón, estuvo dando diferentes enseñanzas. Y una de esas enseñanzas es este pasaje que encontramos en Lucas 12, versículo 26. Ahora, entendiendo un poco más del concepto de qué es un discípulo y qué significa seguirle, vamos a leer este versículo con unos lentes un poco distintos, porque escucha lo que dice Jesús en en Juan 12:26. Quien quiera servirme. Ahora, pausamos acá. La mayoría de creyentes quieren servir a Dios. Quieren servirle en algún programa, en algún ministerio, con los talentos que Dios nos ha dado. Todos queremos de una u otra manera servirle a Dios. Pero vea el requisito que Jesús pone para todos aquellos que queremos servirle. Empiezo a leer nuevamente Juan 12:26. Quien quiera servirme debe seguirme y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Quien quiera servirme, requisito, debe seguirme. Ahí está. Esa es la palabra clave. Esa es la invitación que Jesús nos da, nos hace a todos aquellos que hemos decidido creer en su mensaje, confiar en el sacrificio de Jesús para el perdón de nuestros pecados y la salvación. Si usted quiere servirle a Dios, dice Jesús, debes seguirme, debes creértela, que tienes lo necesario para parecerse y para vivir como yo. Pero recuerda, para hacer eso debes dejarlo todo. Para cumplir la gran comisión, debemos estar dispuestos a dejarlo todo. No hay duda, no solamente en mi mente, pero a lo largo del estudio de lo que significa ser un discípulo de Jesús, que la gran comisión es para usted y es para mí también. Y no deberíamos encerrarlo en solamente una clase, un curso que al final ofrece un certificado. Deberíamos abrazar un estilo de vida que hace discípulos conforme va por la vida. En Mateo 28 Jesús dice, tengo autoridad en el cielo y en la tierra. Ahora, esta autoridad está más que comprobada. Jesús ha vivido con sus discípulos, los discípulos le han visto o han escuchado que fue crucificado, le han visto muerto, pero ahora se presenta ante ellos vivo nuevamente. Vaya que si Jesús tiene autoridad en el cielo y en la tierra, fue un hombre vivo, muerto y resucitado frente a este grupo de 11 apóstoles y les dice, yo tengo autoridad, aquí mando yo. Por eso les digo, vayan y hagan discípulos. Esta palabra de ir, esta palabra vayan, es una invitación a vivir. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe vivir como Jesús vivió. Ir y hacer discípulos no significa hacer una maleta, prepararme en un idioma para ir a otra cultura y a otro mundo, otro país, perdón, que habla diferente a mí para yo ir y ser un misionero o hacer ministerio en medio de personas que no conozco solamente. Vayan implica mientras usted camine por la vida. Y yo quisiera decir, mientras estés en esa empresa,
mientras trabajes ahí, mientras estudies en ese colegio o en esa universidad, mientras vivas en ese barrio, mientras pertenezcas a la familia que perteneces, mientras vas por la vida, haz discípulos. Hacer discípulos no es algo que empiezo montándome a un tren o a un avión para ir a un lugar. Hacer discípulos es algo que decido hacer a partir de ahora. Vivo con propósito, vivo con la intención de desarrollar amistades y relaciones que eventualmente se puedan convertir en una relación hacedora de discípulos. Jesús no solamente dijo vayan y hagan discípulos, Él enseñó un par de cosas también en la Gran Comisión. Jesús dice, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, si bien es cierto, yo me bauticé cuando tenía 13 años y cumplí el mandamiento, la expectativa de ser bautizado para poder públicamente reconocer que he creído en Cristo. Pero, ¿qué significaba el bautismo en el tiempo en el que Jesús desarrolló su ministerio? Porque no era solamente Jesús el que bautizaba. Sabemos, de acuerdo a los evangelios, que Juan el Bautista bautizaba también. Y dice que él predicaba el mensaje de arrepentimiento. Y cuando la gente creía o escuchaba, creía en este mensaje de Juan, inmediatamente eran bautizados por él. Es porque el bautismo en esta cultura es una ceremonia de purificación y de reconocimiento externo de algo que está sucediendo por dentro. Es identificarse con el mensaje del profeta. ¿Qué significa identificarse con el mensaje de Jesús? Nosotros lo hemos comercializado un poquito, le llamamos evangelismo. Es cuando hacemos actividades que llenan estadios o llenan parques o llenan iglesias para evangelizar a personas. Y cuando lo logramos, que yo creo que no en todas las ocasiones logramos presentar de manera clara y simple el evangelio, o sea, las buenas noticias de Jesús, y esta persona o estas personas responden al mensaje de una manera en donde hay arrepentimiento y donde hay fe, podríamos decir que esta persona se está identificando con el mensaje de Jesús. No es que debemos andar con una botella o con un frasco grande de agua porque en cualquier momento debemos bautizar a alguien. No, en el momento que presentamos el Evangelio y la persona responde, se está identificando con ese mensaje. O sea, bautizar en nuestro tiempo podría bien entenderse como evangelizar. Y esto pues sugiere otro tipo de preguntas. ¿Estamos evangelizando? ¿Está la iglesia preparando actividades específicas donde los miembros de la misma se sientan cómodos invitando a personas para poder presentarles el evangelio? Yo creo que no tampoco. Creo que no estamos haciendo eso. Ahora, Jesús no solamente dijo, vayan por la vida, vivan diferente, muestren con su manera de vivir que Jesús vive en ustedes. No solamente vayan, no solamente evangelicen o bauticen, pero dice, enséñenles a obedecer lo que yo les he mandado a ustedes. Nosotros hemos metido esa parte de la Gran Comisión en clases de discipulado. Y para Jesús y el entendimiento de aquel entonces, la gran comisión es solo una cosa, es vivir intencionalmente presentando el mensaje de Jesús y enseñando a la gente a vivir como Jesús. Jesús dice, enseñándoles a guardar y a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes. Entendamos primero que un discípulo que hace discípulos debe ser retado a vivir diariamente como Jesús, a vivir y a obedecer lo que Jesús nos ha enseñado. Y en el proceso de enseñarle a alguien, no solamente les enseñamos buena teología o buena doctrina o mi opinión sobre las cosas que yo creo o de versículos, mi interpretación de versículos, lo que enseñamos es lo que Jesús enseñó. Y por eso para nosotros como organización y para mí personalmente, en el proceso de hacer discípulos, estudiar la vida de Jesús es clave, porque no solamente es llenarle la mente y el corazón a las personas de buena información, es mostrarles el ejemplo de Jesús, cómo vivió, cómo trató a su prójimo, cómo trató a su familia, cómo hizo discípulos y principalmente y mayormente, cómo desarrolló su relación con el Padre. Todo eso está bien modelado por Cristo. Entonces, en una relación hacedora de discípulos, además
de estudiar el Primer Testamento y estudiar las cartas de Pablo, pasamos mucho tiempo estudiando los evangelios, porque ahí es donde vemos cómo fue que Jesús vivió, qué fue lo que Jesús enseñó. Ese es nuestro modelo a seguir. Otra vez, no quiero decir que lo que aprendemos del Primer Testamento o de las cartas de Pablo no sea necesario, no, para nada, es importantísimo. Lo que pasa es que nosotros estamos recibiendo el mensaje de Jesús desde otra óptica porque los eventos ya sucedieron. Fueron distintos a los del Primer Testamento y fueron distintos a los del inicio de la iglesia del siglo primero y los siguientes siglos. Hoy día, 2000 años después, tenemos la oportunidad de ver en Jesús ese ejemplo a seguir. La gran comisión entonces es para todos aquellos que nos consideramos discípulos de Jesús, que hemos abrazado un estilo de vida que le conoce para vivir como Él. Y la gran comisión es ir por la vida, bautizando, enseñándole a la gente a identificarse con el mensaje de Jesús, pero continúa enseñándoles a obedecer. Yo creo que la iglesia local ha caído en el error, en estar satisfechos con hacer eventos masivos donde llegan muchas personas, les presentamos el Evangelio y hacemos una invitación como esta. Si usted quiere recibir al Señor en su corazón, haga esta oración después de mí. Y luego les pedimos que levanten su mano para nosotros estar contentos con 200, 300, no sé cuántas manos levantadas para luego decir que tantas personas aceptaron a Jesús en su corazón. Termina la actividad, recogemos todas las cosas y nos volvemos al programa dominical que siempre hacemos. Y ahí muere. Y ahí, de ahí no hay nada más. Y yo creo que esto es un error que hemos cometido por muchas décadas ya. Porque hacer discípulos no es un evento. Y hacer discípulos no es solamente una invitación a creer en Jesús. Hacer discípulos es una invitación a ser como Jesús, a vivir como Jesús vivió. Es la gran comisión solamente una expectativa para los 11 apóstoles que estuvieron con Jesús en aquel monte en Galilea, o es la gran comisión para usted y para mí hoy. Y yo creo que lo es. Es para usted donde sea que esté. No necesita ser líder, no necesita ser pastor o misionero. Lo que necesita, lo que necesitamos es ser discípulos apasionados por Jesús y por su palabra. Si usted cree que esto es para usted, le invito y le reto a considerar un proceso de oración para escoger a alguien en su vida en quien invertirse, con quien pasar tiempo, a quien retar a pasar 1 o 2 horas a la semana estudiando algunos de los eventos en la vida de Jesús que nos permita conocer mejor y más al Jesús de la Biblia, no solamente al Jesús de la religión cristiana. Porque sí, el Jesús de la religión cristiana lo ve crucificado y resucitado. Qué bueno. Pero un discípulo no solamente está pendiente de su muerte y su resurrección, un discípulo está pendiente de su vida, porque somos salvos a través de su muerte y resurrección, pero somos retados a vivir como Él, a través del ejemplo de sus 33 años de vida en este mundo. Jesús se encarnó y habitó entre nosotros para que usted y yo podamos utilizarlo a Él como un ejemplo de vida. ¿Qué le parece entonces si abrazas esta visión y esta misión que el Padre le dio a Jesús de ir por el mundo y hacer discípulos? No es una clase, no es un curso, es un estilo de vida intencional que ve el potencial en otros de ser como Jesús. Muchas gracias por vernos. Esperamos que este y los siguientes episodios sean de gran provecho para todos ustedes en la formación del carácter y las prioridades de Jesús. Que tengan un muy buen día, perdón. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.